Bien, amigos, antes de presentar a un amigo que fuera ministro de Agricultura, quiero decir que personalmente creo que desde el mismo nombramiento de Antonio Guzmán por Juan Bosch como secretario de Estado de Agricultura en esa época, entiendo que todos los ministros y secretarios que han pasado por el ministerio son personas idóneas y capaces, incluyendo algunos como dos amigos entrañables como Luis Toral y sobre todo Villa Álvarez, que no venían del sector, aunque Toral sí, y que fueron necesarios en ese momento para dar un respiro al ministerio. Todos hicieron su trabajo en el momento en que fueron designados. Sin embargo, personalmente creo que en algunos casos, como el caso de que mucha gente siguió la línea de Aquino González, eran todos discípulos de Carlos Aquino, o pertenecían a una logia de Fernando Álvarez Bogar. Creo que para mí, Carlos Aquinos y Luis Ramón Rodríguez fueron los únicos, o para mí, técnicos que dirigieron el ministerio. Los demás fueron o productores, o empresarios, o políticos, pero todos capaces. Tenemos a Luis Ramón Rodríguez, que por razones obvias, después de salir del ministerio, decidió no producir estática ni ir a los medios. Nosotros le hemos pedido que en un momento en que las exportaciones son importantes, no solamente la autosuficiencia, sino las exportaciones, y que hay un lenguaje nuevo como trazabilidad, inocuidad, que son exigencias de países que reciben productos de otras naciones. A veces gestiones como la de Luis Ramón, que no pudieron materializar sus deseos y sus metas por razones de un marco legal. Hoy que se está discutiendo algo, tengo la sensación de que en el Congreso podría haber uno o dos proyectos del sector agropecuario que Luis Ramón tendría no la necesidad, no, la obligación de opinar sobre la necesidad de aprobar esos proyectos. Gracias por estar aquí y desmiéntame. Buenos días, doctor. Un placer regresar a este programa suyo y buenos días a los televidentes, buenos días Michelle. Doctor, yo creo que claramente ayer con Ramón hablábamos que Ramón decía, un ministro es un técnico pero es político y a veces es complicado vivir jugando las dos bases. Por ejemplo, ahorita cuando el director estaba aquí hablando sobre la titulación, me alegró mucho porque yo recuerdo que eso fue una de las cosas que nosotros introdujimos dentro del plan de gobierno del presidente Medina y se creó la unidad de titulación. Sí, a la Comisión Nacional de Titulación. La idea, sin embargo, hay que llevarla. Y perdone que le voy a entrar con esta parte. La idea de la titulación en estos momentos, porque en cada momento tú tienes que vislumbrar cómo tú vas a manejar los recursos que tienes. O sea, la idea de la titulación es necesaria porque crea un mercado de tierra y hace que el país se enriquezca. Si tú tienes 11 millones de tareas de tierra que te valen, qué sé yo, 20,000 pesos cada una porque no tienen títulos,
Si tú La le titulas. otorgas un título, eso se te va a volver el doble Se o el triple. materializa el valor. Entonces tú enriqueces no solamente la ruralidad, tú enriqueces el país. Ahora, una vez que tú le das el título y esa persona decide venderla, ¿quién la compra? Es para ponerla a producir. Y cuando usted tuvo la iniciativa y vio los números, ¿cuántas tareas se podían integrar, legalizar del sector que se encontraba en el sector reformado sin título? Bueno, en ese momento había 105,000 asentados de reforma agraria. 105,000. Sí. ¿Con cuántas tareas aproximadamente? Bueno, cerca de 10 millones de tareas. 10. Sí. Y solamente... Así que ese no tenía ningún valor de mercado. No, solamente 15,000 tenían títulos definitivos. O sea, Ahí. había 90,000 asentados de reforma agraria que no tenían en ese momento títulos. Pero como decía el director también, una inmensa cantidad de personas que construyeron sus casas, por ejemplo los Alcarrizos, Sí. tierra del CEA, en terreno que no tiene título. Entonces su casa no vale nada. O bueno, no que no vale nada, pero no vale lo que debe Entonces valer. se podían titular solares también. Eso es lo que está haciendo el CEA. El CEA titula solares a los propietarios. Por eso es que el número es tan grande. Sí. Entonces, los números que se dieron tanto en el gobierno pasado como en este gobierno incluye una inmensa cantidad de solares de tierra que era del CEA o de bienes nacionales. O sea, pero el proceso debe continuar. Pero en la reforma agraria, que es el 50% del arroz, nosotros tenemos que hacer no solamente titular, nosotros tenemos que ir un paso más allá. No solamente debemos llevar una cooperativa, porque no va a funcionar, ya no funcionó en el pasado. Lo que hay que hacer es monetizar la tierra. ¿Qué es eso? Y me explico. Usted tiene, por ejemplo, Ponerla a producir. Usted tiene, por ejemplo, la Vázquez Quintero en Jima, 3,000 tareas que usted tiene ahí. Y usted tiene 60 productores de a 50 tareas. Usted dice, bueno, cada tarea de tierra vale 50,000 pesos, por poner un número. O sea que aquí cada quien tiene 3 millones de pesos y lo aporta a una compañía que se va a encargar de operar la finca como una unidad individual. Pero no como cooperativa. No, sino como una empresa. Y tú le dices, mira, aquí tú tienes esta empresa, tú eres 3 millones de pesos, son tus acciones. Si tú quieres trabajar, viene y trabaja y gana Pero un el salario. Estado no puede obligar a eso. No, pero si por el otro lado tú no quieres, tú no trabajas acá, pero vas a recibir beneficio al momento que se repartan Ya. los que hayan. Entonces, ahí tú puedes tener economía de escala, que es lo que no tiene la reforma agraria, Ya. para poder enfrentar las importaciones de arroz de Estados Unidos que van a llegar el día 1 de enero Bien. del 2025. ¿Qué proyectos cursan en el Congreso que usted apoya o que piensa que se pueden hacer algún tipo de modificaciones? Bueno, doctor, nosotros tenemos el Instituto Dominicano de la Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Agroalimentaria. Ese es un anteproyecto de ley que ha perimido 2 veces en el Congreso. Una vez fue introducido a través de la Cámara Baja y otra vez fue introducido a través de la Cámara Alta, pero en ambos casos el proyecto ha perimido porque no ha encontrado un apoyo político desde, yo entiendo, la parte ejecutiva del gobierno. Nosotros, para tener una agropecuaria competitiva... ¿Está vigente el proyecto? No, hay que reintroducirlo nuevamente. ¿En qué consiste? El proyecto consiste en tomar la sanidad vegetal que es un departamento dentro de agricultura, la sanidad animal, que es un departamento Ganadería. dentro de ganadería, el LABECEN, que sería el laboratorio de referencia, crear la parte que tiene que ver con la cuarentena, tanto vegetal como la cuarentena animal, la parte que tiene que ver con el registro de medicamentos y productos para la salud vegetal, y conformar
un instituto independiente, con vida propia, con patrimonio propio, que se encargue de manejar todo lo que tiene que ver con la protección a través de la cuarentena, la supervisión y todos los programas que tengan que ver con erradicación de plagas y enfermedades en la República Dominicana, y también que tenga que ver con todo lo que es la parte de inocuidad, que también es un departamento que tiene el Ministerio de Agricultura. Es decir, sería algo como el APHIS de los Estados Unidos o el INTA que existe en otros países como Brasil, como México, como Costa Rica. Entonces, sacaríamos todo lo que es la sanidad agropecuaria y la inocuidad a una institución que operaría de manera independiente, obviamente adscrita al Ministerio de Agricultura, igual como lo hace el IDIAF. Bien. ¿Es inocuidad o trazabilidad lo que ustedes están buscando? La trazabilidad es parte de la inocuidad. Por ejemplo, si nosotros vamos a exportar carne ahora, te van a pedir en los mercados meta que tú puedas, si hay un problema, que tú puedas identificar hacia atrás de qué finca salió el animal que llegó con la carne. Eso es trazabilidad. Eso es trazabilidad. Cuando usted ve que en Estados Unidos dicen, en este momento se está sacando del mercado una inmensa cantidad de lechuga, por ejemplo, porque tiene Escherichia coli, y esa lechuga vino de Arizona y vino de la finca tal, es precisamente porque también en la parte vegetal nosotros también tenemos trazabilidad. Y existe una trazabilidad que los organismos de agricultura más o menos supervisan. ¿Qué pasó con un ganado que tiene su origen en Brasil y que ya no tiene ninguna relación con Brasil, que todavía aquí tiene limitaciones, que es el GIL? Bueno, lo que yo entiendo, doctor, es que el problema con Brasil siempre ha sido, Brasil y Argentina, que siempre... la aftosa. Sí, la fiebre aftosa. Entonces, la fiebre aftosa, el virus de la aftosa puede sobrevivir en el semen, y por eso es que a veces cuando usted va a traer pajillas de semen, tiene que pasar por un proceso bien riguroso de supervisión, y que hay un protocolo para eso. Y esa empresa o esa institución que sometió el proyecto que usted mencionó, que está pendiente en el Congreso de reintroducción, ¿es privada o pública? No, es una empresa, bueno, en realidad primero fue la Comisión de Agricultura del Senado en la Cámara Baja, y luego fue la Comisión de Agricultura del Senado en la Cámara Alta. El problema, yo le explicaba ayer a Ramón, es que yo he visto las estadísticas de los anteproyectos de ley aprobados en el Senado y en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados. O sea, y hay una situación. Cuando un legislador introduce motus propio, un anteproyecto de ley, normalmente no recibe mucho apoyo del resto. La mayoría de los proyectos de leyes exitosos que llegan desde anteproyecto a ley promulgada provienen del Ejecutivo. Entonces, lo que yo sugería siempre es, y lo hicimos con la ley que creaba la Dirección General de Riesgos Agropecuarios para el seguro agropecuario, fue que aunque preparamos nosotros con ayuda del seguro agropecuario de España el anteproyecto de ley, pero se lo llevamos al presidente para que fuera él quien lo introdujera. Nosotros no podemos dejarlo ir sin que usted nos transmita una experiencia. Recientemente se discutió la tasa cero, es decir, aquellos productos que podían entrar al país con tasa cero para evitar desabastecimiento de la población. Eso fue lo que se adherió. Pero por otra parte, algunos productores pensaron que cuando llegaran productos de fuera
con condiciones especiales de esos países y una tasa cero que no limite la entrada, pues posiblemente no podíamos competir con ellos. Eso fue lo que se habló. Ahora, en la gestión que usted tuvo, esa parte de alimentos que había que traer de fuera para comprar la leche, vamos a poner un ejemplo, el 50% en la época suya había que importarla y el 50% la producíamos. ¿Cuáles eran las condiciones en que el Estado autorizaba importar ese 50%? Bueno, normalmente cuando habían escaseces, sí, seguro. Cuando viene un problema de estiaje fuerte, que la producción baja, sin embargo, eso tiene que ver básicamente con lo que son la rectificación técnica, porque cuando tú tienes la parte del DERECAFTA, esos contingentes que tú tienes que importar son de manera rigurosa y tienen que ser obligatorios. Nosotros fuimos lo primero que bajo nuestra dirección, el presidente Medina emitió un decreto y envió esos contingentes a la bolsa agroempresarial, de manera que se ponían a disposición de los importadores a través de la bolsa. Pero en un momento, mientras yo estuve, la bolsa no pujaba hacia arriba, básicamente hacia abajo. O sea, nosotros teníamos... ¿Por qué? Porque si tú dejas que la bolsa empuje hacia arriba, se convierte en un impuesto encarecedor. Y encarece. Por ejemplo, el último ajo que se trajo a través de la bolsa costó 7,000 pesos cada quintal. Mire, yo entendí, pero... Ese 70 pesos más o menos. Una libra. Me falta de impuestos. De impuestos. Sí, pero ya está claro, me falta una ñapita. Mire, los técnicos son los únicos que no tienen intereses, pero trabajan para los intereses. Y la pregunta viene a ser, en la adjudicación o por concurso o por licitación o por adjudicación directa, las escaseces. Realmente, en ese mundo de importación de lo que nosotros no podemos producir, hay muchos intereses encontrados. Sí, doctor, no solamente muchos intereses, lo que pasa es que ha habido un grupo de importadores que son tradicionales, sí, que no son más de 16, y son los importadores que cuando hay escaseces traen lo que falta, o cuando hay producción local, compran la producción local. También. Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que siempre se ha visto, como ellos son los que están en la última parte de la cadena de comercialización, siempre hacen mucho dinero. Entonces hay mucha gente que quiere entrar. Y la presión que tienen los gobernantes y todo el mundo con nuevos importadores es tremenda. Porque cuando, por ejemplo, llegaban las habichuelas de San Juan, lo que tú haces es que llamas. Pero ese sector de las habichuelas de San Juan, que las compraban allá y las producían allá, pero también traían el barco con las 400,000 toneladas. Así es. Las dos cosas. Porque, doctor, al final del día, como ministro, tú lo que no quieres es que los productores o vendan a precio bajo o que no puedan vender. Entonces tú hablas con los importadores y dices, ok, tienes que comprarme la producción local y luego que tú me la compres, entonces comenzamos, porque aquí solamente nosotros producimos el 30% de las habichuelas que consumimos. Nosotros, el 70% hay que traerlo. Exacto, como quiera hay que traerlo. Entonces, pero si el margen, el volumen es tan grande, que hasta un poquito de margen te produce mucho beneficio, ¿por qué el gobierno no controla eso? ¿Usted me entiende lo que sí? Si usted tiene un 70% de las habichuelas, aunque sea un medio chele que usted se gane en libra o en kilo, en lo que sea, es demasiado dinero. ¿Por qué el gobierno no controla eso? Bueno, doctor, porque ya por ley no lo puede hacer. Recuerde que el gobierno una vez lo hizo y eso lo hacía INESPRE. INESPRE era la única que compraba, importaba. Entonces, y distribuía. El problema se pasaba a INESPRE. Exactamente, pero ya no. Ya estamos en un mercado abierto. Bien.
Hay un detalle Ya. antes de terminar. La ley, ¿de quién puede ser la iniciativa de volverla a reintroducir? El Ministerio de Agricultura, yo entiendo que tiene la potestad de revisarla si es necesario, revisar el texto y llevársela al presidente de la República, y el presidente entonces la sometería al Congreso de nuevo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Luis Ramón Rodríguez, ex ministro de Agricultura.